Buenas tardes, mi nombre es Oriana Costa y a continuación entonces voy a explicar el último circuito correspondiente a un lazo de corriente de 420 mA como una aplicación de temperatura. Para este caso, como he venido trabajando en los dos circuitos anteriores, la segunda etapa del circuito consta de lo que viene siendo en sí el lazo de corriente de 420 mA. La entrada no inversora de este op-amp es la que es la señal de entrada de mi circuito, que en este caso este circuito o este lazo de corriente fue diseñado para como ya he mencionado, como para una señal de entrada analógica que varía de 0 a 5 voltios. Ahora bien, la primera etapa es lo distinto, que consta de un op-amp que está colocado como comparador y un arreglo de resistencias colocadas en puente Winston. Ahora bien, yo coloqué, la intención de esto es que colocar estas dos resistencias del mismo valor, de modo que el voltaje de la fuente, como acá hay dos divisores de tensiones que vienen dados por estas dos resistencias y estas dos resistencias, entonces acá, al tener los mismos valores de resistencia, van a tener los mismos valores de voltaje, a pesar de estar en serie estas dos resistencias. Es decir, que acá va a haber una caída de voltaje de 6 voltios, al igual que aquí. Ahora bien, esta parte, ¿verdad? Eh, Está formada por una resistencia de bajos ohmios, en este caso de 200, y por un sensor PT100, que es un sensor que tiene la particularidad, un sensor de temperatura, por supuesto, que tiene la particularidad de que cuando se encuentra a 0 grados centígrados, eh, su resistividad es de 100 ohmios. Entonces, inicialmente, como esto es un op-amp, lo estoy trabajando como un op-amp comparador, él lo que hace es precisamente comparar los dos voltajes de entrada. En la entrada no inversora está conectado el voltaje que va a proporcionarme la resistencia o la caída de voltaje que va a haber en la resistencia o el sensor de temperatura. Y en la entrada no inversora entonces va a haber un voltaje fijo de 6 voltios, porque es una resistencia fija ya, como lo había comentado. Entonces, eh, quiere decir que este va a ser el voltaje de referencia de mi comparador y este va a ser el voltaje variable, que va a depender de la temperatura. A mayor temperatura, mayor resistividad. Entonces, inicialmente coloqué este valor, como él se encuentra a 100, una resistividad de 100 ohmios, cuando está a 0 grados centígrados, entonces voy a trabajar con un rango mínimo desde 0 grados centígrados. Ahora, a medida que él vaya aumentando, va a llegar a un rango de temperatura que va a ser aproximadamente 250, 260, donde mientras que él se mantenga debajo de ese rango, el valor de su resistividad va a ser menor a los 200 ohmios. Quiere decir que acá va a encontrarse la mayor caída de voltaje inicialmente. Cuando aquí se encuentra la mayor caída de voltaje, acá, por supuesto, va a haber menos voltaje y ese voltaje es el que va a entrar acá. Al ser el voltaje de la entrada no inversora menor al voltaje de la entrada inversora, entonces la salida de mi op-amp va a ser 0 voltios. Cuando pasa el caso contrario, es decir, cuando esta resistencia, este sensor supera los 200 ohmios, ya no van a ver, va a llegar un punto donde va a tener 200 ohmios y van a ser igual 6 voltios. Pero va a haber un punto donde va a superar esos 200 ohmios y el voltaje en esta resistencia va a ser mayor a 6 voltios. Cuando este voltaje sea mayor, entonces el op-amp mayor con respecto a estos 6 voltios que están entrando en la entrada no inversora. Cuando eso ocurra, el voltaje a la salida del op-amp va a ser de 5 voltios, que es a lo que lo he alimentado aquí, perdón, a lo que lo he alimentado. Entonces él solo va a fluctuar desde valores de 0 a 5 voltios dado un rango de temperaturas. Esta aplicación pudiese colocarse, por ejemplo, para transmitir una, una señal, una señal física como es la temperatura, y que cuando pase un rango que no sea deseado, es decir, cuando pase el valor máximo dentro de un rango de temperatura no adecuado dentro de un proceso, por ejemplo, él envía una señal de 20 miliamperios para avisar que ya pasó o que está en su valor máximo, por ejemplo. Entonces, ok, voy a dar marcha a la simulación al dar play entonces.
Aquí voy a ir observando los 0 voltios. Entonces, cuando él se encuentra en un rango, digamos que normal, es decir, que está en 0 grados, suponiendo que esa es una de las temperaturas en las que puede estar lo que sea que se está midiendo, entonces me va a mostrar acá la salida 3.99 miliamperios o va a enviar 3.99 miliamperios a cualquier proceso, cualquier controlador, etcétera. Entonces, eh, y se puede observar que acá me saca los 0 voltios porque precisamente lo que había comentado, esta resistencia sigue siendo menor y por lo tanto la mayor caída de voltaje está acá. Entonces, a medida que yo voy aumentando la temperatura, va aumentando la temperatura que se está midiendo. Entonces, para verlo mejor. Mientras tanto, él sigue marcando los 4 miliamperios y suponiendo que él, dependiendo del proceso, se encuentra todavía en un rango de temperatura adecuado. O por ahora lo estoy trabajando en grados centígrados. Entonces se va aumentando la temperatura y sigue marcando, por supuesto, 4 miliamperios porque sigue saliendo. Y entonces aquí se puede observar como ya a un valor de temperatura, que es más o menos lo que comenté, 260, 280, entonces se puede observar que a 256 grados centígrados él todavía se mantiene dentro del rango, digamos, aceptable. Y cuando pase de ese rango, entonces este voltaje, la caída de voltaje va a ser mayor en la resistividad va a aumentar, la caída de voltaje va a ser mayor y por lo tanto el comparador entonces va a arrojar a la salida 5 voltios. Y ya aquí puede por lo menos, ya envió una señal de 20 miliamperios, quizás para informar que la temperatura pasó el rango deseado, por ejemplo. Entonces, esto es una forma de utilizar una aplicación del lazo de corriente para una medición de temperatura.